Héctor, bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy. Y tú a mí me apareciste en un video de YouTube de la cuenta La Ley Antisectas, ¿cierto? Donde hablas sobre personajes que pertenecen a este grupo que podemos llamar del coaching online. Y vamos a hablar sobre eso hoy, pero antes cuéntame un poco cómo uno llega, cómo uno se transforma en un experto en sectas y en manipulación de grupos y el coaching coercitivo y todo este universo de temas. ¿Cómo nace tu interés por esto y cómo se ha cimentado hasta el día de hoy? Un placer saludarte, Vicente, y también un gusto compartir con tu auditorio. Y me parece una pregunta interesante porque habitualmente no me la plantean. Eh, yo soy psicólogo educativo, no soy psicólogo general. Y como psicólogo educativo, siempre me ha inquietado desde mi etapa como estudiante universitario Ujú, distintas formas de abuso que no son tan obvias, tan explícitas como la violencia física. eh, Formas de abuso psicológico que hoy están perfectamente bien reconocidas, pero que hace 20 años ni siquiera se hablaba de ellas, como el bullying, como el moving o el acoso laboral. Y este interés surge pues, prácticamente desde, yo no diría que desde mi formación de pregrado, yo diría que desde mi niñez, ah, porque mi familia estuvo llena de personajes redentores, de personajes extraños, algunos muy sabios, otros no tanto, pero con ciertos rasgos, pues, de adoctrinados, de sectarismo, de fanatismo. En particular, pues, yo ubicaría que tuve un padre muy cercano a una tradición del rito guadalupano, una virgen bastante bien ubicada y reconocida y alabada en México, ujú, un abuelo franciscano, una madre más bien escéptica y una abuela, que en realidad fue mi madre, que a pesar de su baja escolaridad, porque solamente estudió hasta tercer grado de primaria o de educación básica, era una persona con un pensamiento racional, con un pensamiento crítico envidiable. Y a ella le debo precisamente el interés en estos grupos, porque desde siempre me enseñó a dudar, mm, siempre me hacía preguntas, me cuestionaba de manera muy estratégica. Y yo creo que desde ahí en particular, desde mi niñez muy temprana, 5 o 6 años, obviamente hubo otras causas que yo creo que eh, fueron paralelas y ocasionaron que me declinara hacia ese interés. En particular, yo insistiré en mis abuelos, porque ellos, como millones de mexicanos, pues no tenían a la mano bálsamos terapéuticos para sus pesadumbres. mm, Provengo de una familia con limitaciones económicas muy serias, muy fuertes, tanto de línea paterna como de línea materna. Y a mí siempre me llamó la atención cómo simplemente pensaban para resolver los problemas, actuaban como genuinos mayeutas, no asistían a terapia para superar sus traumas, menos aún buscaron a un coach que les ujú, proporcionara acompañamiento. Esa generación casi extinta hoy se ponía triste, triunfaba y enfrentaba profundas crisis existenciales, personales, económicas, como quien respiraba, caminaba o hablaba. mm, Yo digo que esas personas eran personas sustanciales, asumían que el sufrimiento, igual que la felicidad, igual que la vida, simplemente se da y que el peso de la realidad externa era tan aplastante que no había otra opción que aprender, seguir y buscarle sentido, ¿no? Entonces yo ubicaría mi interés en esas epifanías a nivel personal, y ya luego vino una serie de epifanías personales que me permitieron entender que estas formas de abuso psicológico se daban en ciertos grupos, no solo religiosos, sino también comerciales, terapéuticos, políticos, y en especial me empecé a centrar en denunciar
no solo al coaching, sino a sus diversas modalidades, que son cientos, ¿no? Y a partir de ello empecé a investigarlos y mi manera de investigarlos fue hacerlo pues de manera etnográfica. ¿Qué quiero decir con etnográfica? Involucrarme en sus grupos, hacerme pasar como miembro más, tomar sus entrenamientos, conocerlos desde adentro y actuar como un participante más, como un observador participante, tomar notas. Y mi paso por esos grupos, no solamente de tipo coaching, sino también religiosos, me permitió entenderlos mejor. Mm, Fue un proceso difícil porque todos somos vulnerables y en algún momento si no tienes supervisión clínica, si no vas preparado, si no tienes una serie de lecturas previas que te permitan entender cómo operan estos grupos, su estructura, su dinámica, pues sí corres el riesgo serio de quedarte adentro y de fanatizarte, ¿no? mm, De someterte a un proceso de adoctrinamiento muy sutil, pero muy efectivo. Entonces, sintetizando, yo ubicaría mm, una influencia familiar muy fuerte, en especial por mi madre, por mi abuela paterna, materna, perdón. Y ya luego a nivel profesional, pues ocurrió todo esto. Hace en especial 15, no, yo creo que más tiempo, unos 18 años, trabajé con una feminista en Ciudad Juárez, Chihuahua, más, perdón, corrijo, de esto ya tiene unos 20 años. Una ciudad que si tú revisas fue el centro de los feminicidios a nivel mundial y Esther Chávez Cano fue mi directora y con ella me permitió hacer muchas cosas a nivel clínico en términos de violencia doméstica y entendí muy bien con los grupos de hombres y de mujeres, hombres que ejercían violencias y mujeres que eran víctimas de violencia. mm, Entendí muy bien cuáles eran estos mecanismos y bueno, yo ubicaría todo eso, ¿no? Ya luego la parte formativa, pues me permitió seguir especializándome con una maestría en educación, con un doctorado en psicología educativa y el desarrollo y pues ya pasaron 25 años de esto, ¿no? mm, He trabajado en más de 26, 27 organizaciones, sobre todo de tipo educativo. eh, y bueno, he comprobado cómo estas prácticas ya se enquistaron ahora en las empresas, ¿no? Yo diría que ese es mm. el recorrido de una manera muy, muy Mm. rápida. Mira, no sabía que habías tenido experiencia directa dentro de grupos de este tipo. Y entonces entiendo que incluso tú, con una intención clara antes de entrar, también te viste tentado por, ¿cierto?, las formas sutiles de adoctrinamiento que ocurren allá adentro. Sí, claro. De hecho, hay un momento, quizá mi primera experiencia fue muy temprana, tendría 17 años, 16, 17 años, Ujú, cuando precisamente un familiar me comparte que está yendo en uno de estos grupos, un grupo de entrenamiento durante una semana en donde me dice que aprende mucho, que está transformando su vida y que al final los hacen vender perfumes, ¿no? En aquel momento. Y yo ya tenía la intención desde ese momento de estudiar algo, alguna disciplina relacionada con el área de salud mental ujú, y voy y acudo, ¿no? Y me doy cuenta, sin ser todavía estudiante de nivel profesional, ujú, de una serie de fenómenos que después entendí mejor, como el multinivel, como el secretismo, como que son grupos endogámicos, es decir, cerrados, que insisten en el secretismo, en no divulgar el proceso, entre comillas, en que esto solo es para ciertas personas, una especie de superioridad moral, hacer mm, sentir a las personas como elegidos. Y sí, yo creo que esa primera experiencia me hizo sentir muy vulnerable porque todavía no tenía, por supuesto, ni lecturas, ni acompañamiento, ni supervisión, pero tenía una gran ventaja que era que ya había sido entrenado en el pensamiento crítico por mi familia, ¿no? mm, Ya había vivido con gente que en algún momento la cuestionaba, le preguntaba, la criticaba, mm, y eso me sirvió mucho para no caer, vamos a decirlo, para no ser tan vulnerable, porque, insisto, cualquier persona es vulnerable a entrar a estos grupos, independientemente de su género, de su grado educativo,
de su experiencia vivencial, en fin, ¿no? Hay factores protectores y hay factores facilitadores para entrar a estos grupos. En aquel momento yo tuve la fortuna de haber tenido una serie de antecedentes que me permitió, pues Mm, no, enrolarme, como dicen ellos, en el grupo, sino de siempre mantener una visión neutra, que te diré que es muy difícil, mm, porque hay gente que ingresa con esta idea o ingresa, por ejemplo, con la idea de salvar o recuperar a sus parejas, es muy común, y se quedan dentro. Entonces, pues bueno, sí, sí, mm. yo diría que es difícil, sigue siendo difícil entender cómo operan, y lo que sucede es que se han sofisticado mucho. Ya platicaremos en el Sí, transcurso de la charla sobre eso. sí, sí, que parece ser que el pensamiento crítico está hoy más ausente que nunca, o sea, que hay como una falta de rigurosidad en el tipo de afirmaciones que aceptamos como ciertas, ¿cierto? Hay una falta de exigencia en los requisitos que le exigimos ¿cierto? A lo que otras personas afirman para integrarlos como nunca antes, quizás, o mi sensación es esta. Pero dijiste antes que este tipo de organizaciones están enquistadas en la sociedad. ¿Qué tan común son grupos con rasgos sectarios? Porque si uno solo ha visto documentales en Netflix, ¿cierto? El de Osho, qué sé yo, es posible imaginarse que no es algo muy común, si no ha tenido experiencia directa. ¿Están más cerca de lo que la mayoría intuimos de estos grupos? Sí, Vicente, al menos yo te puedo decir que en México, México como tal, Ajá. es un paraíso para las sectas. Ah, sí. Y en particular, digo, suena horrible, y en particular por la ausencia de un marco legal, que también comentaremos ese punto. Mm, No hay un marco legal claro que sancione, prevenga e intervenga el abuso psicológico, el sectarismo, y las consecuencias emocionales que estos grupos puedan generar en la población. Eh, y es que esto tiene que ver con una razón. Mira, el discurso de todos estos grupos, llámense autoayuda, llámense coaching en su infinidad de modalidades, mm, llámese grupos sectarios de nivel o de tipo religioso, ujú, grupos sectarios. Aquí, por ejemplo, hay uno muy común, una práctica que se denomina la Santa Muerte, la Luz del Mundo, que tiene adeptos hasta en Oceanía incluso. Hay de todo tipo, ¿no? Insisto, pueden ser algunos religiosos, otros comerciales, otros empresariales, como el caso de Nexium en su momento sí, y sí. su líder Keith Raniere. Puede ser incluso, yo diría, hasta terapéuticos, como en el caso de la psicología, la PNL, la programación neurolingüística, se ha convertido en una práctica que mucha gente defiende vehementemente, la psicomagia, en fin, entonces podemos clasificarlos de distintas maneras, pero Mm, todos ellos, más allá de que me queda claro que son diferentes, tienen un discurso terapéutico muy similar. ¿Cuál es este? ¿Cuál es su ujú, rasgo común? Psicologizan los problemas sociales, los problemas económicos y sociales. Es decir, convierten al dolor en una tarea urgente por superar, a la pobreza en una cuestión de actitud, eres pobre porque quieres, ujú, y a la depresión la vinculan como sus zonas de confort, como que la gente quiere estar en una estancia cómoda, y entonces este discurso a pacientes, a académicos, a estudiantes, a personas trabajadoras, a las empresas, a las universidades, les agrada porque pues odian las intervenciones que vayan a la causa real, a la raíz, como diría Aristóteles, a lo teleológico, ¿no? No quieren eso. Ellos más bien hacen un amaciato con esas clases dominantes. Si luego es un término a lo mejor que no gusta mucho, pero todos estos intervenciones, estos grupos son terapias para peleles. Suena horrible, pero es una terapia masturbatoria del yo. ¿Qué O quiere decir sea, peleles que no usamos pelele? Pelele es como terapia para ignorantes, ¿Para terapia para pendejos? personas Niños, peleles, chicos, sí. ignorantes. Ok, ok, ok. Es como una terapia para gente que no ejerce el pensamiento crítico, Ujú, que busca fuentes inmediatas de placer sin invertir dedicación o trabajo para ello. mm, Eh, no es una ofensa, creo yo, eh, que les gusta acartonar la idea de lo vivencial, que vulgarizan el trabajo terapéutico, y yo diría incluso lo peor, de que transgreden la dignidad humana.
porque si nosotros realmente nos vamos al origen de lo que hoy llamamos terapia, propiamente dicho, ¿no? De buscar una función terapéutica, pues no era por ahí, o sea, la idea original de terapia no era esa, o sea, la idea original de terapia pues, viene de los griegos y no tenía que ver con estas ecuaciones operativas. Lo que hacen es reducir la subjetividad, en el Ujú, mejor de los casos, mm, a ecuaciones operativas. Esto se hace de esta manera, mm, es como lo digo yo, y este discurso va en contra por completo a la función original de la terapia, que es que la palabra de la persona, que la palabra del sujeto emerja, que se cuestione, que mm, investigue, que piense, que mm, delibere, que identifique sus carencias, sus necesidades, sus deseos, que busque la libertad. Y decía que esto va en contra de la función curativa de la palabra como lo harían o lo hacían las terapias dialogales en la Grecia clásica, mediante la catarsis, mediante la mayéutica, mediante el diálogo, porque ahora todo eso es simplemente motivación, es modelar lo que llaman la excelencia humana, es afinar o crear nuevos programas mentales, es practicar algoritmos, es desarrollar habilidades blandas, es sentir, no pensar. mm, Y bueno, la gente no se da cuenta que estos son mecanismos de sometimiento y yo diría más, algo más contundente, que los hace permanecer en su condición de esclavos, o sea, realmente, ¿no? A lo mejor es un planteamiento filosófico, pero creo que por ahí va. Y no lo digo yo, incluso yo sugeriría, por ejemplo, consultar al escritor israelí Amos Oz. Amos Oz es un estudioso, fue un estudioso de las sectas y él decía, afirmaba maravillosamente que nunca había visto a un fanático con sentido del humor. Y eso es muy ajá, cierto. Tú cuando intentas platicar con ellos, ellos prefieren ver un mundo complejo de la forma más simple. Y por mm, eso es imposible convencerlos, ¿no? Y además no debe ser nuestro interés mm, convencerlos, ¿no? Más bien nuestra idea es alertar a quienes todavía no han entrado a esos grupos, porque quienes están dentro es muy difícil, eh, vamos a decir, por utilizar esa expresión, rescatarlos, fomentar el pensamiento crítico. Es complicado, ¿no? mm. A nivel clínico, terapéutico, es una tarea muy complicada. Estoy pensando, Héctor, bueno, hay tanto en lo que dijiste que me gustaría después profundizar un poco más, pero estoy pensando en algo que no sé cómo conversa con sectas, que es la polarización ideológica, política que hoy todo el mundo vive un poco, donde parecemos cada vez más personas tener un pensamiento cada vez más radical, seamos de izquierda o de derecha, y con quienes parece ser imposible dialogar, ¿cierto? Y traer de vuelta a un centro razonable. Pero la gente fanática, sea de izquierda o derecha, no son exactamente miembros de una secta, ¿cierto? Hay una distinción aquí por hacer. ¿Cómo conversa el fanatismo político y el radicalismo político con los grupos sectarios? Esa pregunta me parece esencial. Sí, la persona que denominamos fanático, fanática, otra vez, no es una expresión peyorativa o ofensiva, más bien nos referimos a una persona con una distorsión cognitiva. Es una persona eh, que producto de un proceso de abuso psicológico sutil, Ujú, de un proceso de adoctrinamiento, ha modificado sus creencias, ujú, ha modificado sus pensamientos, sus emociones, y se ha también instalado en él y en ella una actitud paranoica, en la que abstraen elementos de la realidad para beneficio propio y olvidan la pluralidad, olvidan la diversidad. Ellos mm, le apuestan a la homogeneidad. Todos quieren ser iguales. Y por eso el fanático o fanática supone que sus creencias son absolutamente verdaderas y aplican una necesidad compulsiva de defenderlas, de promoverlas. Por eso quieren que todo el mundo pensemos como ellos. Y fanáticos te puedo decir que hay
afuera de la oficina, fuera de tu casa, fuera de la mía. mm, Desgraciadamente la sociedad está llena de ellos, con ideas no solamente de desarrollo humano, de crecimiento, sino con ideas políticas, con ideas de lo que implica la relación de pareja, el amor, con ideas de lo que implica trabajar en una empresa. Entonces, el fanático efectivamente no necesariamente pertenece a un grupo sectario, pero lo inclina más a pertenecer a uno de estos. ujú, ujú, Y las sectas, más bien, tampoco es para variar un término peyorativo, es un término que usamos no solamente en psicología social en particular, sino lo usa también la teología, lo utiliza el derecho penal en especial, lo utiliza la filosofía, y con secta nos referimos a un grupo, a un colectivo de personas eh, cuya estructura, es decir, forma en cómo se organiza y dinámica, con esto me refiero a la forma en cómo opera, cómo funciona, son sensiblemente diferentes a las de otros grupos humanos, como la familia, como la pareja, como la empresa, etcétera, ¿no? ¿Qué hace diferente a una secta de otro grupo humano? Bueno, eh, la primera característica es que la secta no le llamamos así en función de sus ideas, de su contenido. La llamamos así porque la primera característica es que lo que sucede dentro son prácticas coercitivas. Y con coercitivo no me refiero a que reciban una violencia física manifiesta o una violencia verbal o psicológica clara, en donde los ofendan, no, mm, simplemente que hay una ideología cargada de superioridad moral. Ahora yo lo que he visto es que se disfrazan de desarrollo humano, se disfrazan con envoltorios empresariales, y eso es interesante, Vicente, porque eso demuestra que las sectas se adaptan a la idiosincrasia de cada época histórica. Ya no hay barbas claro, mesiánicas, ya no hay claro, templos o textos fundacionales. sí, Lo que hay ahora es una narrativa fanática del éxito. Salones magistrales de hoteles, de edificios propios, buenos trajes, una apariencia cuidada, un capital corporal que explotan, sí, dinámicas de grupo, vivenciales, dialogales, adoración al proceso, adoración al líder, mm, adoración al enrolamiento, a la forma en cómo te involucran esos grupos, pero los mecanismos de manipulación y persuasión coercitiva son ancestrales, siguen siendo los mismos que hace miles de años. sí, Y obviamente eh, han eh, sobrevivido y van a seguir sobreviviendo porque vivimos un momento histórico donde resulta más importante la representación de los hechos que los hechos mismos. tal cual. Incluso tú escuchas a la gente y dicen, lo importante no es la realidad, es la Mm, percepción de la realidad. Y el mensaje político que estos grupos inyectan en la gente es, mira, la realidad no es buena y mala. La realidad depende de cómo tú la interpretes. Eh, mm, no te preocupes por la cuestión política, no te preocupes por el exterior, preocúpate por desarrollar todas tus habilidades internas. Entonces, em, tú lo que ves hoy es personas concentradas en obtener experiencias excitantes, entretenidas, en acumular cosas. Ya no hay un genuino interés en contactar con el otro. Ya no son esos burgueses de la era industrial, son sujetos, yo diría, más terapéuticos que ideológicos. O sea, yo a mí me encanta navegar en el Facebook porque es la Disneylandia de la vida posmoderna. O sea, mm, te juro que yo me meto a las redes, a Instagram, a Facebook, yo diría esas dos en particular y me pregunto, es un mundo perfecto. Yo no entiendo por qué entonces la sociedad claro, está tan jodida, ¿no? O sea, el Facebook es la nueva ágora, los centros comerciales son las polis, en mm, donde ahora se construye soberanía. Veo, por ejemplo, personas, ya no adolescentes, sino realmente adultos tempranos, em, que sus primeros 30 años de infancia son los más difíciles. Yo no me imagino su adolescencia a los 40, ¿no? Estoy siendo a lo mejor muy sarcástico, sí, pero lo que quiero llegar es que su subjetividad es muy flexible. Es
Ser flexible implica ser individualista, ser ligero, ser superficial, ser profundamente sentimental, alejarte de lo racional, apegarte a narraciones eufemísticas, discursos bonitos, políticamente correctos, que insisten en lo inesperado, en el éxito. Es el discurso del narciso, ¿no? Es la puesta al servicio de los espíritus para que encuentren una iluminación global. Entonces es una idea muy compleja de la psique humana, donde ya se diluyeron los límites políticos, las clases sociales, los apellidos, los grados educativos, y se entregan a compromisos muy extraños. Yo Mm, realmente, como bien dices, el pensamiento crítico se ha debilitado. Ya la idea de lo colectivo ya no representa nada ni a nadie, ya bien decía Lipovetsky, ¿no? La era del vacío, es el surgimiento de la servidumbre, tantas como amos estén dispuestos a satisfacerlas. mm, Entonces, estamos en un escenario bien complicado a nivel sociopolítico, y esto es precisamente el caldo de cultivo para que el fanatismo y el sectarismo eh, estén impregnando la vida de millones de personas. Me faltaría agregar, aquí en México también hay un grupo sectario que ha crecido mucho, la cienciología, además del coaching coercitivo. La cienciología ha tenido un incremento en los últimos 5 o 10 años tremendo, tanto que tú te encuentras su edificio en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Sales del metro y en la Alameda Central encuentras su edificio. Y claro. bueno, por supuesto que ellos ya no se asumen como sectas, son grupos de crecimiento humano. El disfraz puede ser muy diverso, pero bueno, yo diría que todos estos factores, sé que a lo Mm, mejor suena complejo entenderlos, pero resumiría diciendo que la salvación, el éxito, la felicidad, la autorrealización ya no depende de acciones políticas, sino de tu voluntad individual, de que cada uno arme su propio relato, alineado a lo que el mercado quiere. Yo soy artífice de mi destino, ¿no? Y por ello, claro. empresas, organizaciones, le han entrado gustosos a esta idea de liderazgo, competitividad, inteligencia emocional, en fin, Sí. es bien claro el escenario. Sí, sí, te voy a preguntar por también el coaching online y algunos personajes en particular. Y hay algo aquí, el rol de las redes sociales es imposible de minimizar y hay algo relacionado con lo que tú dijiste, con lo que yo he estado pensando, que es una suerte de atomización epistémica donde cada individuo puede, ¿cierto?, crear la realidad de acuerdo a su propia subjetividad y no es necesario ningún consenso con un otro respecto que está allá afuera, ¿cierto? El mundo tridimensional, real, físico que habitamos parece tener una voz menor hoy. Y a los adolescentes, sobre todo, les cuesta mucho lidiar cuando la realidad allá afuera no se condice con lo que su fantasía mandata. Em, Te quiero preguntar porque dijiste varios rasgos de las sectas como grupo, pero por algunos rasgos de las personalidades que suelen encabezar este tipo de grupos. ¿Hay un estereotipo de personalidad aquí que suele ubicarse como cabeza de organizaciones sectarias? Sí, por supuesto, ya ha sido ya bastante estudiada desde los años 70, desde Steve Hassan, en fin. eh, yo diría que hay un perfil, efectivamente, hay un perfil psicológico eh, perfectamente bien identificable en estas cabezas, en estos líderes. Ajá. Sean llamados líderes sectarios, coaches, gurúes, como quiera que sea, ¿no? Mm, El primer rasgo es que son sociópatas, o sea, tal cual. Es un sujeto habituado a transgredir las normas sociales, habituado a no sentir culpa y a cosificar al otro, mm, a tratarlo como cosa, a tratarlo como un simple objeto, y a tener una actitud de superioridad moral. Eso es interesante.
todos estos personajes, más allá de ponerles nombre, porque, ¿sabes? Yo a veces evito dar la opinión específica de uno en particular, llámese Carlos Muñoz, llámese Daniel Javid, llámese toda esta bola Ajá, ajá, de, de- de- patológicos. ujú, Pues, lo evito porque creo que es darle caviar a los puercos. Y con esta analogía me refiero a que es eh, como mostrar demasiado interés en personajes tan intrascendentes. Yo más bien insistiría, como lo acabas de hacer, en decir, primero, personas con rasgos sociopáticos. Segundo, es bastante evidente que muestran una superioridad moral, además de fanatismo, por supuesto, mm. pero esto de superioridad moral es bien interesante porque es un factor que tú encuentras en todos estos líderes, en todas estas cabezas. Hay una, ¿Qué quieres decir por superioridad moral? fíjate que me ha costado trabajo explicarlo de manera clara, Ajá, pero yo diría, y con superioridad moral, me refiero a que es un rasgo elitista, que transmiten el mensaje a los miembros de que la pertenencia a esta sociedad, a este grupo, es transformador, que no está al alcance de cualquier mortal básico. O sea, si estás ujú, conmigo es porque eres de otro nivel, eres una persona elegida. mm, Y esa característica, además de la sociopatía, es muy poderosa porque le inyecta una buena dosis de misterio al grupo. Ritos de admisión, dinámicas dialogales, grupales, vivenciales, mm, un programa de logros, de niveles, nombres simples. Incluso tú notas que son coprolálicos, o sea, coprolálicos me refiero a que utilizan un lenguaje vulgar, soez, lleno de groserías. Y fíjate que eso en México es bien extraño porque a pacientes que he atendido, que fueron miembros o que continúan siendo miembros de estos grupos, pero que ya dudaron, me decían, es que algo que noté cuando ingresé a estos grupos es que mi coach, mi gurú, mi entrenador, mi líder, ujú, decía las cosas de manera clara. Me decía, por ejemplo, eres un pendejo, eres un imbécil. Y yo decía, tiene razón, nadie me había hablado con tal claridad. Gracias. Ah, caray, o sea, es una habituación al maltrato. mm, Y si le agregas a eso esta idea de elitismo, de superioridad moral, mm, de una historia envolvente, pues te logra causar en los miembros una sensación de sentirse enamorado del grupo. No te sientes como estafado. Tú eres un miembro elegido superior a los que otros no tienen la opción de ingresar. E incluso fíjate que estos líderes son carismáticos, algunos no solo son sociópatas, son verdaderos psicópatas. Y aquí en este punto, eh, desterremos la idea de que el psicópata es un asesino serial. No, el sí, sí, psicópata es un sujeto con un problema genético y biológico, neurobiológico, que le impide sentir culpa, que no muestra emocionalidad. Puede aprender, puede fingir, puede simular las emociones, pero en el fondo es un ser sin alma, es un ser frío, es un ser que no le resuenan las emociones humanas. A eso me refiero con psicópata. No quiero que se trasladen a la idea hollywoodesca del psicópata para nada. Estoy explicándolo desde el punto de vista clínico. Tenemos perfiles sociópatas, tenemos perfiles psicópatas, tenemos perfiles narcisistas, mm, y eso hace que precisamente estén en esos grupos como líderes. Yo utilizo una frase y espero pueda quedar claro: patología llama patología. No es una casualidad, no es un producto del azar que estén en esos grupos, esos líderes. Es que precisamente su estructura hace que ellos naden como peces en el agua, o sea, es el espacio patológico perfecto para desplegar ujú, esos rasgos que seguramente cargan desde la niñez o incluso desde su etapa prenatal, como literalmente como rasgos heredados genéticamente. En el caso de la psicopatía aplica, se ha comprobado que es
un rasgo con una enorme carga genética, y habría una última característica, que todos tienen una historia prototípica, estos entrenadores, coaches. Aprendieron de los mejores, tuvieron grandes maestros del desarrollo humano, Anthony Robbins, Richard Bandler, John Grinder, otros tantos, ¿no? Son iluminados posmodernos y se convirtieron en coaches, en líderes, en emprendedores, en apasionados de la autorrealización del ser humano, gracias a una epifanía reveladora. Tienen miles de kilómetros acumulados buscando la felicidad y quieren compartirlo con nosotros, ¿no? Claro, Ujú, a un módico precio, porque esto no puede ser gratis. Encontraron una respuesta que estaba en su interior y a partir de ese momento su misión es liberar el potencial de las personas. Y son muy hábiles, insisto, que son carismáticos, son encantadores superficiales. mm, Y si eso le agregas además un capital corporal, pues ya tenemos un perfil muy convincente sí, para convencer a la gente, para ser persuasivos y para crear en las personas un fenómeno que se llama love bombing, mm, explosión de amor. ¿Qué es esto? Cuando las personas están en esos grupos, y tú intentas cuestionarlos, preguntarles qué haces, cómo lo haces, por qué estás ahí, y empiezas a criticarlos, a cuestionarlos, la respuesta es terrible. Te dicen, no, yo estoy feliz, me siento contento, estoy extasiado. Definen al grupo vehementemente. Ese fenómeno lo conocemos desde los años 65, 1965, mm, y se llama explosión de amor. Es un fenómeno de desborde emocional, de defensa hacia el grupo, de un estado de emocionalidad bárbaro en donde no hay pizca de pensamiento crítico. Estoy en un modo absolutamente emocional, ¿no? Entonces, ese es el perfil de manera muy, muy mm, corta. Podría haber más, pero pues bueno, yo creo que sí. valdría la pena que la gente comprobara si sus líderes tienen alguno de estas características y seguramente nos dirán que sí, porque es ya una constante, un patrón. Hay algo aquí sobre lo que dijiste de que los que hay un mar que parece ser como agua para narcisistas y sociópatas y todo lo demás, que lo primero que pienso es cómo las redes sociales son ¿cierto? La plataforma perfecta para para que este tipo de personalidades triunfen, porque el juego está montado de tal forma que los que ganen van a ganar de acuerdo a cómo se ven en lugar de lo que hacen o quién son. Y todos estamos embarcados en la misma, comillas, competencia, por likes, por interacciones, por compartir, ¿cierto? Y si los ganadores van a ser este perfil psicológico, todos vamos a ver ese tipo de rasgos que todos tenemos en alguna medida también acentuados, porque estamos jugando el mismo juego que ellos. Y parece que el tablero está configurado de tal forma que hay un narcisismo epidémico aquí, del que ninguno se puede escapar mucho. Yo también a veces me veo entrampado, bueno, como todo, ¿cierto? En la falsedad de las redes sociales, en cuántos likes me dieron, y todo esto parece favorecer solo acentuar ese tipo de rasgos. No sé qué te parece esto. Totalmente de acuerdo. Y yo agregaría en el mismo sentido que Sabater, que estos personajes y sus seguidores son idiotas, y idiota en el sentido griego. O sea, el Ajá, idiota actual pretende vivir para sí mismo, e igual que en la Grecia clásica, se desinteresa de la polis, pero increíblemente pretende que la polis funcione como ellos desean. O ajá, sea, ajá, es ajá. increíble, ¿no? O sea, esas legiones de idiotas derivan naturalmente fascinados en movimientos fanáticos sectarios, y por eso ves que el fanatismo está infectando nuestras calles, multitud de Mm, organizaciones políticas, empresariales, educativas, de salud, mm, y el signo de nuestros tiempos es convertirse en un seguidor de movimientos, de sistemas ideológicos, de mm, anhelar el bienestar, el equilibrio, la buena alimentación, la felicidad, la compasión, el pensamiento positivo. mm, A mí me queda claro cuando hablo de esto que todos ellos se van a indignar, que se van a molestar, como la histérica, como el histérico, pero lo que les quiero decir es que, eh, mm, otra vez, no lo digo yo, Herbert Marcuse, en su libro El hombre unidimensional, decía que solo quien no entiende lo que está pasando puede estar satisfecho y conforme con los beneficios del sistema. Por eso
creo que es muy necesario que los psicólogos en particular eh, promuevan una psicología crítica que nos lleve a vivir bien y a vivir Mm, mejor. esto me Eh, parece tan... que no había escuchado nunca a alguien antes decirlo, Héctor, pero disculpa por interrumpirte, pero porque me no, no, adelante. resueno por completo con lo que acabas de decir. Yo no soy psicólogo, pero estudié una maestría en psicología y algo con lo que me he visto muchas veces de frente es con, de nuevo, lo que estábamos hablando antes, es una falta de rigurosidad en cuanto a las concepciones que están dispuestos a subir a bordo en su visión de mundo los psicólogos, un pobre entendimiento de la economía, ¿cierto? De la importancia de las instituciones, del valor de los contrapesos en nuestra democracia, etcétera, etcétera, y cómo el pensamiento mágico se infiltra en todas estas grietas de una comprensión humana más compleja, de mayor resolución, y permiten que, ¿cierto? Que la astrología, que la numerología, que estos coach y fraudes, etcétera, ocupen cada vez más terreno con el beneplácito de tantos psicólogos que como clínicos no tengo dudas que son bien intencionados y hacen lo mejor que pueden, pero hace falta tanto de esto en el mundo de la psicología que para mí ha sido profundamente decepcionante verlo y por eso resueno tanto con lo que acabas de decir. Es que, Vicente, yo muchos años me dediqué a la docencia, además de tener puestos administrativos, directivos, gerenciales. ¿Y sabes la razón por la que yo la abandoné? Eh, Hasta ahora, este año, voy a volver a empezar a ser docente en pregrado y posgrado, después de casi 7 años de no ejercer docencia. Eh, la dejé precisamente por esa razón, porque no digan los estudiantes, los profesionales no tienen formación filosófica, epistemológica. Mm, Incluso yo les decía a mis estudiantes, a ver, eh, y ojalá alguno de mis estudiantes, los que fueron, lo vean, o de mis futuros estudiantes lo puedan escuchar y pensar. Yo siempre les decía, la psicología es hija putativa de la filosofía. Hoy nada más nos quedan las primeras 4 letras. La psicología es la hija, primeras 4 letras de la palabra putativa. ¿Por qué? Porque ya no hacemos cuestionamiento filosófico, porque ya no nos interesa la función de la psicología crítica en la formación de una ciudadanía deliberadora. mm, ¿Y qué es lo que ves en las aulas, en las escuelas, en las facultades? Tú lo que ves es profesores que hacen stand-up docente. O sea, con stand-up me refiero a que aplican dinámicas, hacen llorar a sus estudiantes, almohadoterapia, gritoterapia. eh, Incluso a mí me decían en una, en una asignatura que se llamaba seminario de tesis, imagínate nada más, me decían, oiga, profesor, ¿usted por qué no nos hace llorar? ¿Por qué no pintamos mandalas o nos pegamos con nuestras almohadas? Y bueno, yo no lo hago porque primero no es mi intención, no es mi formación y porque aquí el producto es una tesis. mm, Para eso están el resto de sus profesores, ¿no? Tuve muchísimas dificultades con los profesores, con los estudiantes, pero lo pongo como ejemplo porque efectivamente el verdadero problema, Vicente, es que otra vez en el sentido filosófico, eh, ¿qué vería hoy Baruch Spinoza? Es un filósofo que a mí ujú, me apasiona. ¿Qué vería a partir de este ejemplo que estoy poniendo? Una condición humana reducida a idiotas con iniciativa, digo yo, a pendejos motivados, mm, a príncipes y princesas postmodernas que inundan las redes sociales con sus selfies eróticas, entes económicos que disfrutan la autoexplotación. Y cuando digo idiotas, lo contextualizo en el sentido, insisto, clásico griego, el que piensa en sí mismo, mm, cuya existencia gira alrededor de la maximización de su patrimonio, del tener y del aparentar. Y hay un olvido selectivo mm, de lo otro, de la colectividad. Entonces, es bien complicado. Ahora, yo estuve declinando varias invitaciones a volver a la docencia. Ahora voy a volver a intentar en una universidad que me insistió mucho a hacerlo. Espero me vaya bien, pero el discurso va a ser el mismo. mm. El discurso va a ser, eh, No vas a llevar eh, libros de mandalas. no, no lo creo, la Ajá. verdad. Y si los llevo es para que pensemos críticamente qué utilidad puede tener.
no estoy en contra de eso. De hecho, hasta he utilizado libros de autoayuda que les pido a algunos pacientes que lo lean y después platicar si realmente se aplica, si se alinea con lo que él o ella hace, Mm, piensa, si le sirvió o no le sirvió. Yo diría que hasta los podría utilizar a propósito, ¿no? mm, Pero bueno, exactamente va en el mismo mm, sentido que tú acabas de ejemplificar. Es más, los psicólogos son quizá los principales cómplices de este problema, del mm, intrusismo profesional, en parte del fanatismo, en parte del sectarismo, porque la popularidad de todas estas prácticas contrasta ante la nula reacción de los profesionales de la salud mental. Y esta indiferencia parece confirmar que la psicología y los psicólogos les interesa muy poco mm, el cuestionamiento filosófico de la propia disciplina y la defensa de nuestra ciencia por parte de estos intrusos, ¿no? Yo te diré que hay psicólogos contados con los dedos de una mano que mm, sí se preocupan por esto. Hay un psicólogo mexicano de la Universidad de Michoacán, Autónoma de Michoacán, no recuerdo en este momento su nombre, discúlpame, que critica mucho la identidad del psicólogo y el día del psicólogo, donde se celebra el psicólogo. Ian Parker es otro que acaba de fallecer. mm. Pero en fin, sí hay psicólogos que se preocupan por esto, son muy pocos. Eh, Un elemento aquí quizás adicional, Héctor, es que o yo presiento que hay como un temor por parte de muchos psicólogos y profesionales de la salud por herir, ¿cierto? El andamiaje de creencias que personas se han creado y por lo tanto nadie está dispuesto a señalar con el dedo aquellas creencias que son evidentemente falsas por temor a ser ofensivos, ¿cierto? Por temor a ser políticamente incorrectos. sí, pero sabes ahí, yo creo que tenemos que hacer una balanza, eh, una especie de principio riesgo-beneficio. Indudablemente, mucho de lo que estamos planteando va a sonar ofensivo, invasivo, para estas personas, pero el cuestionamiento central para todas estas prácticas, en especial para el coaching, que es donde yo me he concentrado, es que le otorgan al hombre y por consecuencia al proyecto mismo de acompañamiento, de crecimiento humano, un carácter meramente utilitarista, instrumental. Nunca se pregunta a un coach a quién sirve dicha utilización. O sea, yo estoy impactado, Vicente, cómo el coaching es un sistema cínico de plagios, de teorías, de métodos, de técnicas. Voy a hacer otra afirmación dura, pero cierta. El coaching es la prostituta preferida del pensamiento empresarial, del neoliberalismo. Ujú, Igual integra planteamientos filosóficos socráticos de la mayéutica, igual te toma elementos de la filosofía existencialista y fenomenológica alemana, te integra pensamientos de pensamiento complejo de Edgar Morin, teoría sistémica, biología del conocimiento de Maturana, mm, teorías de psicología centrada en el cliente, humanismo, gestal, logoterapia, conductismo, cognitivismo. O sea, te das cuenta que es un Frankenstein. El coaching es una técnica que se construyó con materiales de desecho teórico, metodológico. Y lo chistoso, lo interesante es que hoy se han dado cuenta de eso y ¿sabes qué están haciendo? Están sofisticándose, están tratando de transitar a un discurso cada vez más científico. Ellos dicen que el coaching nació en la Grecia clásica con Sócrates, es su afirmación, ¿no? Delirante este asunto, ¿no? No, el coaching nace en 1970 con la publicación de un libro que fue El juego interior, mm, y pues desde ahí ya del ámbito deportivo se traslada a todos los ámbitos del quehacer humano. Pero lo que están haciendo es sofisticarse y están utilizando una obra que se llama Teoría General del Coaching, una obra, fíjate nada más que ilógico y volviendo al punto, escrita por un psicólogo. Es una tesis doctoral, Teoría General del Coaching, que se convirtió en libro. Su autor es Leonardo Rambier y obtuvo un laude como producto de su defensa. Eso no la hace científica, pero lo están usando como insumo principal para decir, el coaching se volvió científico en 2021. Ahora ya no es Sócrates, qué bueno que ujú. Sócrates no se enteró que era el fundador del coaching porque hubiera pedido una doble dosis de cicuta.
yo no me imagino a Sócrates, Vicente en el Ágora ateniense, con sus porras psicológicas, diciéndole a los griegos de aquella época, sal de tu zona de confort, si lo crees, lo creas, o sea, es delirante, ¿no? Pero bueno, Mm, ahora están transitando a una sofisticación, a vestir con, otra vez, con teorías de todo tipo, una técnica que a pesar de que lo disfracen y lo digan, que tiene este apuntalamiento, el cuestionamiento filosófico va a seguir siendo el mismo, ¿no? Entonces, yo creo mm, que va por ahí. Los colegas no se quieren meter en problemas, eh, quieren tener una posición, pues yo diría, de cierto estatus, pero pues quien no levanta la voz nunca va a ser escuchado, ¿no? mm, Y yo creo que si ese es mi aporte a mi disciplina, a la disciplina que me da de comer, a la disciplina que me permitió ejercer profesionalmente, pues yo lo voy a hacer, ¿no? mm, Entonces, eso es más bien un compromiso de vida. Quien mm. lo quiera hacer perfecto, quien no, adelante. Hay una distinción aquí, Héctor, por hacer entre el coaching online y grupal, como a gran escala, organizacional, que entiendo que es al que tú te refieres, y el coaching uno a uno, donde alguien que sepa hacer buenas preguntas puede ser extremadamente útil, sea profesional de la salud o no, ¿cierto? Hay cierto valor por extraer de buenas conversaciones. Le pongamos esto coaching, acompañamiento, terapia, qué sé yo, el título que sea. ¿Cómo? Porque yo al menos entiendo el coaching, esta versión, uno a uno, ¿cierto? Donde hay una conversación razonable sobre cómo puedo yo avanzar hacia las cosas que me propongo lograr, como un espacio legítimo, y de trabajo personal o no, ¿cierto? Como lo queramos llamar, que sí tiene mucho por ofrecer. Hay una distinción ahí entre este coaching y el coaching online de Tony Robbins, ¿cierto? Y este tipo de gente. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Me parece que es importante hacer esa distinción, esa frontera, incluso entre ellos mismos, entre el propio mercado de coaching y coaches, se denuncian como intrusismo. O sea, te digo que es extraño, ¿no? Y se habla de coaches profesionales, coaches certificados y Claro. coaches fraudulentos. Hay una industria enorme de certificados de coaching. Mira, por darte un ejemplo, ICF, International Coaching Federation, reporta ganancias a nivel mundial solo en certificaciones por más de $200 millones. Entonces, estamos hablando de un mercado tremendo, no Sí. solo a nivel nacional, regional, global. Ahora, yo recupero la primera idea. Sí, me parece que ese encuentro entre dos personas siempre va a ser útil, valioso. Aquí el cuestionamiento más bien es toda esa fraseología pedante Mm, que legitima la explotación laboral, que prioriza, por ejemplo, el capital corporal sobre el intelectual, mm, que nos distrae de la atención de causas sociales para centrarla en los efectos personales, y que además critica cualquier crítica hacia ellos, ¿no? O sea, yo les pregunto a los coaches, no, ¿qué te hace suponer que el bienestar propio, mi bienestar, es deseado por todos? Es una pregunta poderosa, dirían ellos, ¿no? A veces el deseo del sujeto está en franca contraposición al bienestar personal. O sea, yo puedo tener un deseo que incluso va en contra de mi propio bienestar. Te pongo un ejemplo. Soy mm, diabético. Mi deseo es tener una buena comida. Eh, ¿Por qué no tomar un whisky? Ni no uno, sino dos, tres, cuatro o cinco. mm, Aún en contra de todos los efectos nocivos personales que tenga en mi salud. Y esto me lleva a una reflexión. Casi nunca podemos ser lo que queremos. Somos lo que podemos. Y eso al coaching claro. le cuesta trabajo entenderlo porque ellos lo apuestan otra vez a una homogeneización. La idea de pluralidad no es una, o de diversidad, no es algo que entre en sus esquemas, sin que con esto menosprecie lo valioso que puede ser un encuentro. Ellos dicen que es no directivo, que no hay transferencia, que es voluntario, sí, estoy de acuerdo, pero eso no
los exime mm, de que su práctica tiene estos tintes psicopolíticos. Eso tampoco los exime de una fraseología que tiene una intención, yo diría, social, eh, importante en términos existenciales. O sea, ¿qué quieres crear? A qué tipo de persona quieres crear? ¿A un narciso? A un Sísifo, por aludir a este mito del Sísifo, a un mm, Proteo. mm, Fíjate, no, hay una anécdota en 2000, creo que en 2019, precisamente cuando empezaba la pandemia, leí una noticia, no sé si tú también lo ubicas, a ver, bien interesante y decía, bueno, ¿qué está pasando en el mundo, no? Em, Cuando se reunieron en Davos, en el foro de Davos en Suiza, una serie de eh, dueños de empresas, los que toman decisiones a nivel financiero, en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Se veían tan lindos ahí sentaditos meditando en traje y corbata frente a un impresionante paisaje de nieve y de abetos, todos los ejecutivos de la élite económica mundial, ujú, y estaban escuchando a ciertos personajes como por ejemplo Hayanti Kirpalani, que por cierto es el líder de un movimiento que se llama Brahma Kumaris, que tiene muchos otros nombres, se llama Universidad Espiritual Mundial, Centro Raja Yoga, en fin, ok, y los escuchaban y los propios líderes espirituales decían sobre ese perfil de adeptos. Es muy difícil gestionar con este tipo de personas. Están tan centrados en sí mismos que son incapaces de escuchar. Pues claro, porque su perfil de psicópatas corporativos se los impide. O sea, y lo que quiero decir es que este perfil que se consolidó en Davos se continúa expandiendo en el mundo. O sea, ahora se mide la felicidad, ya ves en los planes de estudio de las facultades de psicología, contenidos de ese tipo, las empresas tienen a coaches ejecutivos, mm, en fin, entonces ya es una práctica que debería de preocuparnos porque yo creo que mi lucha es pugnar por la singularidad, por cómo mm, eres, por cómo, si tú te sientes bien, feliz, siendo, pensando, actuando de una manera, perfecto. Pero si viene otro a imponerte una subjetividad, un algoritmo, creo que ahí es donde está el verdadero problema, ¿no? mm. Sin que esto, insisto, le quite lo valioso a un encuentro, pero sin esa idea de imponer estructuras cognitivas en el otro. Allá, Ejemplo, y me pueden decir, es que lo que está haciendo al platicar así es imponer estructuras cognitivas, es imponernos ideas. Sí, lo acepto, pero es en un contexto de negociación, porque a mí no tienen que creerme, porque yo no les estoy diciendo que esto es verdad. De hecho, les invito a decir, duden, no me crean, vayan a la fuente, pregunten a las personas. Eso no te hace un coach. mm, Lo que hace un coach es decirte que la realidad es el espejo de tus pensamientos, que si lo crees, lo creas, que lo que es adentro es afuera, que si lo resistes, persistes, que análisis es parálisis, que tú te lo generas. ¿Sí me mm, explico? O sea, mm, hay una mm. narrativa muy poderosa, me queda claro que es muy poderosa para mucha gente. Y por último, hay una expresión que usamos en México, que creó, por cierto, un filósofo, Marcelino Cerejido, la denomina cognicidio. Dice Marcelino Cerejido que el cognicidio es una forma de hijoputez, así la expresa, ¿no? Ajá, No es nada sutil, pero él dice que el cognicidio es esta herramienta en donde las sectas, los fanáticos, los líderes ideológicos paralizan el pensamiento crítico, donde nos arrebatan el recurso más valioso que es dudar, que es pensar. Entonces yo diría que en ese sentido, muchas de estas prácticas, coaching online, coaching ejecutivo, como le quieran llamar, autoayuda incluso, nos arrebatan, nos roban mm, esa oportunidad de dudar, incluso, ¿por qué no? Hasta de pugnar por una psicología que incomode, que nos haga sentir mal. Eh, eh, yo creo que no es una obligación siempre estar feliz. Yo te puedo decir,
las mejores epifanías, las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, no han sido en momentos de felicidad, Mm, han sido en momentos de crisis existencial, de pérdida. Y eso podría ir en contra de mucho de lo que el discurso de estos dispositivos, diría Foucault, tecnologías del yo, propugnan, ¿no? Que estar siempre feliz, siempre impostarnos una sonrisa, ¿no? mm, Entonces yo diría que no estoy pugnando por un pesimismo, no. Yo estoy pugnando por un optimismo racional. No sé si me explique. O sea, yo sí, no te estoy diciendo ni a tu auditorio sean pesimistas, critiquen todo. No, yo les digo, analicen las posibilidades, duden, los invito a pensar más, a usar un recurso que nos hace Homo sapiens sapiens, y es eso, ¿no? La deliberación, la crítica, la argumentación. Yo coloco a estas prácticas bajo lo que dice ser elegido un cognicidio, porque es repugnante esta práctica en donde el conocimiento se reduce a este tipo de prácticas operativas, algorítmicas. sí. Hay, a ver, hay tanto aquí que abrir, pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin antes comentarte algo que ayer estaba en YouTube y por casualidad me apareció un video de la persona que, gracias a la cual llegué a ti, que es Diego Dreyfus, y me apareció un video de él en vivo en YouTube y dije, bueno, voy a hacerle clic a ver si dice algo que podría ser relevante para mi conversación con Héctor mañana. Entonces lo abrí y lo que dijo, y no te, no te exagero, esto fue, disculpa, hice clic y 2 segundos después dijo algo, pero sencillamente espectacular y tan ilustrativo de todo lo que hemos hablado que es casi una caricatura. Entonces me encantaría saber tu reacción. Dijo, y abre comillas, lo anoté para tenerlo textual. Abre comillas, hablándole a, no sé, 20.000 personas en vivo en su live en YouTube. Abre comillas. La intimidad es más lo que tengo yo, Dreyfus, con ustedes, sus seguidores, que lo que tienen ustedes con su pareja. ¿Ya? Y 2 segundos después dijo, abre comillas, el amor es más lo que tengo yo, Dreyfus, por ustedes, sus seguidores, que lo que tienen ustedes por su pareja. Cierra comillas. Y esto me pareció sencillamente alucinante. O sea, el nivel de perversión y de manipulación y de autoconvencimiento, ¿cierto? Al nivel del delirio más absoluto que alguien puede tener para pronunciar algo así, sin arrugarse y con una Claro. convicción total. No sé muy bien cómo darle sentido a que alguien diga este tipo de frases y que la gente lo sigue escuchando, que es lo más increíble de todo. Eh, qué frase tan rica para descomponerla, analizarla en términos narrativos, incluso hasta terapéuticos. Mm, Y qué frase tan lamentable en el sentido hacia sus seguidores. Ahora, yo te diría, mira, sin entrar en detalles de autores ni teorías, la quiero explicar de esta manera. Cuando nos comunicamos con otra persona, el vehículo de nuestro pensamiento es el lenguaje. eh, y nuestro mensaje no es plano. Nuestro mensaje puede estar acompañado de manifestaciones gestuales, como en este momento lo estoy haciendo, puede estar acompañado y enriquecido de tonos, volúmenes de voz, pero además está acompañado de cierta emocionalidad, palabras e incluso figuras retóricas. Eh, ese mensaje llega a la otra persona, no es así de lineal, pero para efectos prácticos quiero explicarlo de esta manera, ujú, y la persona cuando recibe ese mensaje puede hacerlo por dos vías, una que se llama ruta central y otra que se llama ruta periférica. Te pongo un ejemplo. Hay una frase, por ponernos en el mismo tono eh, narrativo de esta persona o de este señor, que dice, enamorarse es amar las coincidencias. Amar es enamorarse de las diferencias. Es una frase que le escuché a un psiquiatra argentino, Jorge Bucay, que por cierto es también muy popular, la mm, gente lo adora, me reservo mi opinión,
Pero bueno, eh, es una frase que escuchas y dices, ay, qué bonito, qué precioso, en fin, ok. Esa es una frase con figuras retóricas, una analogía, es una metáfora que difícilmente se puede descomponer racionalmente como lo haríamos con un refrán. El refrán más bien tiene un mensaje implícito. Bueno, la persona lo recibe y la ruta central es darle una interpretación racional. Cuestionamos, ¿a qué te refieres? ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. ¿Puedes abundar más, por favor? Ah, me queda claro. Es Mm, decir, en la ruta central predomina la duda. Pero la ruta periférica no. La ruta periférica uno se lo traga como un supositorio. Perdóname la expresión, ¿no? Es un supositorio mental. La gente dice, wow, tiene toda la razón. Yo mantengo una relación estrecha. Y ahora te diré, el hecho de tener ruta central o ruta periférica depende de muchos factores, incluso del género, sí, también a veces de la escolaridad, pero otra vez depende de dos factores, del desarrollo de nuestro pensamiento crítico, que se enseña, y es lo que por las universidades deberían estar preocupadas, y dos, del momento vivencial que en ese momento estemos cursando. Si la persona está deprimida, tiene un problema de ansiedad, tiene un problema de pérdida, un duelo, dificultades en el trabajo, problemas económicos, este tipo de mensajes van a irse por ruta periférica, no se van a ir por ruta central. Hay toda una explicación, ¿no? Pero es otra vez la idea de vulnerabilidad. O sea, yo le diría a todas estas personas, a ver, miren, no necesitan un coach, no necesitan un entrenador. El verdadero entrenamiento ya lo tuvieron con sus experiencias. Solo hay que convertirlo en aprendizaje. El mundo es defectuoso y a pesar de todos los esfuerzos deliberados por controlar esas imperfecciones y provocar el efecto que yo deseo, es precisamente ese esfuerzo la fuente misma de nuestras frustraciones y es la fuente que aprovechan estos mercenarios. Es importante que estas personas eh, entiendan que a veces es importante reconocerse como víctimas, no son líderes, no son seres amorosos, exitosos, transmutados, transformados, eh, son a veces, perdón por decirlo, pero son simples mercancías, no tienen intimidad con nadie, son mercancías que estos tipos monetizan y muchas veces me dicen, es que les están quitando clientes. No, perdónenme, yo no quiero esos clientes, yo no quiero esos usuarios, ahí están bien. Más bien mi preocupación es por todo el impacto social y por toda la narrativa eh, que llegan a tener en esas personas. Es interesantísimo, por ejemplo, el branding, o sea, ve el branding, es decir, la marca que comunica este tipo, ¿no? mm, Eh, es simplemente una manera de comunicarse en un nivel eh, que el otro puede entender. Entonces, yo soy más importante que tu pareja. Yo soy más importante que cualquier otra figura, ¿no? Es un mensaje que puede interpretarse de muchas maneras, pero yo al menos lo interpretaría de esta forma. Eh, es el discurso de un esclavo atado en el fondo de la caverna platónica, enseñando a otros cómo predecir y controlar con mayor precisión la forma y el paso de la sombra sobre la pared. Es eso, o sea, no por utilizar esa alegoría mm, del mito de la caverna, ¿no? Eh, Bajo esa máscara sonriente apesta un desastre. Claro que no lo va a decir ni lo va a aceptar, pero mm, en parte creo por su perfil psicopático y narcisista. Una persona que si sometiera a un peritaje encontraríamos muchas cosas. No es la intención, pero bueno, estoy también incluso violando un principio ético de la psicología que nos recuerda que no es adecuado hacer un diagnóstico, no lo estoy haciendo, estoy describiéndolo, mm, sobre una persona teniendo solamente algunos elementos como los que puede publicar en sus redes sociales. Eso es cierto, pero lo que mm, sí puedo decir, y lo hago más bien por fines didácticos, para que las personas puedan entender que no es alguien que realmente les interese su persona, su crecimiento,
Y por eso es que precisamente se mantienen lejanos, o sea, hacen sus encuentros, hacen sus cursos, pero no hay un contacto estrecho, como sí puede haber en una psicoterapia. Mm. Es, este personaje puntual a mí me parece que encarna tanto de mucho de lo que tú has descrito hoy, que él es una caricatura de sí mismo, pero la falta de moralidad, ¿cierto? Él lo dice explícitamente, que él nunca siente culpa. em, el absoluto libertinaje moral, relacional, ¿cierto? La ausencia completa de responsabilidad social en el más milimétrico nivel, que a mí él me resulta atractivo por eso, ¿cierto? La figura es tan exótica que me es un poco cautivante verlo. Te quiero preguntar una última cosa, Héctor, antes de cerrar, y Claro, con esto terminamos. Yo una vez participé en un grupo, comillas, espiritual o de desarrollo personal, donde hacíamos retiros en una casa en la montaña, y no duré mucho tiempo en el grupo, abandoné, pero un par de semanas o meses después de abandonar, supe que eventualmente las actividades se erotizaron o se sexualizaron un poco. Supe que una sí. chica se vio presionada por terminar con su pareja, que no era miembro del grupo. Supe de otra chica que en una actividad se sintió pasada a llevar, ¿cierto? Por la persona que era la cabeza del grupo, que estaba casado, tenía familia. Em, ¿Es esto inevitable en las sectas? Es siempre una gradual progresión hacia, ¿cierto? Más sexualidad de lo apropiado, parte de la malla de las sectas inevitable? Sí, en especial en grupos sectarios llamados coaching coercitivo, es muy probable que ese grupo pertenezca a esta variedad Mm. de coaching coercitivo. Obvio, ya no se llaman así. Mm. Imagínate que vas a un curso que se llame coaching coercitivo, ¿no? Antes se Sí. llamaban así, pero pues eran autoacusatorios. ¿Quién demonios va a querer ir a un curso que se llame así? Hoy se llaman entrenamientos de vida, life coaching, liderazgo transformacional, ingeniería de lo imposible, en fin, hay muchos eufemismos, ¿no? Y desgraciadamente esa práctica de acercamiento sexual, bueno, de abuso o acoso sexual, más bien, Mm. es común porque se diluyen los límites terapéuticos. Es el tipo de ejercicios vivenciales, dialogales, corporales, y sobre todo, como nunca hay una relación paralela, no es de tú a tú, no, es una Mm. relación abusiva, es una relación de poder entre lo que llaman el coach o el entrenador, el staff, que es como su grupo que lo protege y lo asesora, y los miembros. Y hay todo un sistema en donde, multinivel, donde puedes ir avanzando. Aquí en México esos grupos se conocieron y se conocen como Bota 4. Es una señal donde hacen con la mano esta señal. Eh, y son grupos sectarios, así, tal cual, sectas comerciales disfrazadas de desarrollo humano, pero su antecedente es un poquito más antiguo, fíjate, estos grupos se remontan a la Segunda Guerra Mundial, donde se empezaron a diseñar técnicas coercitivas con fines militares, por ejemplo, la silla caliente, que consiste en sentar a una persona al centro y que los demás que están en círculo le gritan todos sus defectos para quebrarlo. Wow. Provienen estos grupos de los seminarios Insight de John Roger, Mm. John Hanley, el creador de la señal del 4, personaje denunciado en Estados Unidos por fraude, del sacerdote Alexander Everett, de otros personajes vinculados a la cienciología como Hobart, de un movimiento que se llamó Movimiento de Sendero Interno del Alma, pero en particular de un instituto que todavía existe, se llama Werner Erhard, eh, el instituto se llama Erhard Seminar Training, donde varios entrenadores se formaron y se fueron después a Chile, a Argentina, a México, a Ujú. Latinoamérica, ¿no? Y esos grupos se volvieron muy populares porque captan enroladores cercanos, amigos, maestros, familiares, parejas, compañeros de trabajo, y el ser cercano, tú tienes menor defensa racional porque te está invitando a alguien al cual tú le tienes estima, ¿no? Ujú. Y eso te hace participar pues de manera más confiada. Aquí en México esos grupos hace 2, 3 años elaboramos una iniciativa para regularlos.
y eventualmente sancionarlos y prohibirlos, que eh, se diseñó con un diputado federal, Ulises García Soto. Yo lo asesoré en San Lázaro, el lugar donde se reúnen los legislativos, para que pudiera contextualizarla, pero desgraciadamente la iniciativa se desechó. No la pudieron defender adecuadamente, pero era muy interesante porque esa iniciativa buscaba adicionar la Ley General de Salud para que la Secretaría Federal de Salud supervisara esos grupos de entrenamiento, porque se había comprobado que promovían explotación psicológica, que había abuso psicoemocional, sexual, manipulación, a una ley que pudiera ser similar a la que existe en Francia, que se denomina Abur Picard. Pero bueno, desgraciadamente, mm, no se pudo concretar. A veces por cuestiones de tiempo yo he tenido que renunciar a involucrarme en otras iniciativas, pero pues no ha habido. Espero tener el tiempo suficiente y el acercamiento con Mm, legisladores para que esto vuelva a suceder, pero es desgraciadamente, y retornando al planteamiento que decías, sí, es muy común esas prácticas y de hecho se convierten en un mecanismo de cohesión en el grupo, porque la intimidad sexual es un mecanismo que comparte no solamente grupos sectarios, sino por ejemplo también el acoso laboral, el moving, el bullying y cualquier forma de manipulación psicológica, cuando llega al ámbito de lo erótico sexual, implica dos cosas. La dilución de los límites terapéuticos, ya no es una relación entre iguales, al menos en ese contexto, y segundo, la manipulación de personas. Entonces, es muy común, te diré que no es eh, los únicos grupos en los que se reporta. Aquí en México se ha reportado también, he tenido pacientes que, por ejemplo, vivieron esa experiencia, sobre todo mujeres, por desgracia, en grupos de ayahuasca, en un lugar que se llama Tepoztlán, muy cerca de Cuernavaca, Morelos, que ahí todos los fines de semana es como el lugar preferido por estos grupos donde, porque es un lugar muy bonito, ujú, ecológicamente hablando. Lo hacen en los hoteles, en fin. Pero bueno, es muy común hacerlo, no solamente ayahuasca, ya utilizan otras sustancias psicoactivas para acceder a estados alterados de conciencia. No digas hoja de coca, eso es azúcar, ¿no? sí, Ya son microdosis de combinaciones pues realmente muy peligrosas, en donde pues te vuelven más vulnerable a un abuso de esta naturaleza. Pero por desgracia, Vicente, es muy común ya encontrarse ese tipo de cuestiones y la gente además no denuncia mm, porque cuando lo quiere hacer, pues te dicen que la carga de la prueba recae en la víctima, hazme favor, ¿no? Entonces, es bien complicado, muy complicado. sí, sí. Bueno, hay toda una literatura bien interesante sobre abusos sexuales en estados facilitados por químicos, psicofármacos y no, fuera de lo, solo de lo espiritual. Héctor, me quedan mil cosas por preguntarte, siento que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero yo me veo presionado por cerrar aquí. Voy a dejar tus links a tus redes sociales para quien quiera Un saber más gusto. de ti y de lo que haces. Y mil gracias por el tiempo, estuvo muy nutritivo. Al contrario, Vicente, un placer saludarte, conocerte por este medio. Ojalá les sea útil a las personas escucharnos, porque el deseo es que sean sujetos, que duden, que piensen, y por qué no, que busquen la felicidad, el éxito, pero de una manera diferente a estos algoritmos. Ujú, ujú. Bueno, Héctor, hasta la próxima. Mil gracias. Un abrazo. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.